El día de hoy estaremos haciendo, mis amados hermanos, una retroalimentación de lo que hasta el día de hoy hemos estudiado. Comenzamos hablando sobre la naturaleza del liderazgo con la definición de lo que es un líder. Y definimos liderazgo como el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que en un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o un grupo de personas determinadas. También establecimos de que el líder debe de ser una influencia para su grupo, porque el liderazgo no es una posición, sino que es la capacidad de poder conseguir que las personas logren un objetivo o una tarea realizada. Para ello es importante entender de que un líder es una persona que es de influencia para otros. De ahí definimos lo que es influenciar, que lo establecimos como la capacidad que tiene un líder para que sus personas, para que su equipo, para que su gente haga un trabajo con entusiasmo, con dinamismo, sin necesidad de llegar o caer en el error del autoritarismo o el poder. Por otro lado, definimos también de que uno de los elementos claves para el liderazgo es la motivación, porque el líder debe hacer sentir que los miembros de su equipo, que son las personas que llevarán a cabo los objetivos, tienen que ser capaces, talentosos, tienen que ser importantes y sobre todo apreciados para poder desarrollar dicha tarea. En ese sentido, la influencia y la motivación dará por resultado que todas las demás personas acompañen en cualquier obra o misión al líder. Hablando del liderazgo, definimos también lo que liderazgo cristiano es. Y liderazgo es una acción, es accionar. Nuestro líder por excelencia en cuanto al liderazgo cristiano, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes y nosotros debemos de tenerlo a Él como el modelo, el prototipo a seguir. Hablando en esta línea, definimos lo que es liderazgo cristiano y dijimos que el liderazgo cristiano es servir a otros en el poder del Espíritu Santo. Uno de los agentes importantes para poder desarrollar un liderazgo cristiano efectivo, obviamente, es la guía y la dirección del Espíritu Santo. Así que el liderazgo cristiano es servir a otros con ese Espíritu Santo que ustedes y yo tenemos y con los intereses del Señor Jesús, para que nuestros equipos, para que las personas que están a nuestro cargo de la misma manera puedan seguir a nuestro Señor Jesucristo y que puedan hacerlo no solamente en el ámbito cristiano, sino que en todas las áreas de su vida. En otras palabras, dijimos que el liderazgo es la influencia o influenciar a otros en el Espíritu Santo a vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo desea para cada una de nuestras vidas. También hablamos acerca de lo que es el liderazgo en el Antiguo Testamento. De ahí ustedes a esta altura yo creo que ya van bastante avanzados en cuanto a la tarea de Nehemías y ustedes han ya identificado qué tipo de liderazgo Nehemías ejerció, qué tipo de líder fue Nehemías. Y no solamente Nehemías, vimos ejemplos como Josué, como David, como Moisés y todos esos grandes hombres del Antiguo Testamento que ejercieron un liderazgo. Pero es importante también de que, así que de la misma manera como Dios muestra que buscó dirigentes, líderes en el Antiguo Testamento, los preparó y los utilizó plenamente para poder desarrollar el plan que Dios tenía para la humanidad. Así, en el Nuevo Testamento, ustedes y yo podemos ver el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, que como se los dije hace unos instantes, es nuestro modelo perfecto de líder por excelencia. Y como lo vimos en Marcos 10:45, que la médula que el Señor Jesucristo utilizó para poder desarrollar ese liderazgo fue el servicio. Y ese servicio se basaba de nuestro Señor Jesucristo por el amor que nos tenía cada uno de nosotros y se expresaba en un servicio humilde, en un servicio con gozo, en un servicio con dedicación y un servicio motivacionado. Así que en nuestro Señor Jesucristo
podemos observar que el liderazgo no es un juego de poder político, no es autoritarismo, no es control, no es para brillar, sino que es un servicio humilde basado en el amor hacia Él y hacia nosotros, basado en el amor de Él hacia cada uno de nosotros. También vimos el ejemplo de los discípulos ahora en el Nuevo Testamento que pasaron obviamente por el proceso de apostolado primero, instruidos por nuestro Señor Jesucristo, cuando en el libro de los Hechos ustedes y yo podemos ver que hombres sobresalieron de acuerdo a su liderazgo en las diferentes áreas en el Nuevo Testamento, y vimos el ejemplo de Pedro y Pablo, que fueron líderes completamente diferentes, pero que desarrollaron tareas importantes y fueron de gran uso en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Luego comenzamos viendo la parte luego vimos la parte en cuanto hablamos acerca de los problemas en el liderazgo. Definimos y establecimos de que en el liderazgo vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar adversidades, vamos a encontrar tropiezos, habrá oposición, habrá obstáculos, de la misma manera como el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo acerca de los tropiezos y los problemas que él iba a tener en su ministerio. Yo creo que nosotros también debemos de estar conscientes, debemos de estar sabedores de que cualquier liderazgo acarreará problemas. Y retomando el ejemplo de Timoteo, el apóstol Pablo le encarecía muy arduamente de que él debía tener mucho cuidado acerca de esos tropiezos como por ejemplo falsas doctrinas, como fábulas, como especulaciones, como personas que iban a estar oponiéndose a su ministerio, como lo dice el capítulo número 1, el capítulo 4 y el capítulo número 6 de la carta a Timoteo. Luego pasamos al tema de liderar y administrar y vimos cuál era la diferencia, porque liderar no es administrar. La administración es el proceso de asegurar que los programas, los objetivos, las metas de una organización, de una empresa, de un ministerio, de una iglesia, se implementen de acuerdo a esos procesos establecidos previamente. Pero el liderazgo tiene que ver más bien con tener una visión y una motivación en su equipo para poder llegar y alcanzar obviamente los objetivos. Y dijimos también que las personas no están buscando ser manejadas, sino que las personas están buscando ser lideradas. También dijimos de que liderar y administrar es un don. Y don es la palabra griega carisma, que en el término griego se usa más comúnmente para referirse a los dones espirituales que aparecen en la primera carta a los Corintios capítulo 12 como en Romanos capítulo 12. Y aquí definimos lo que es un don como la capacidad o el regalo sobrenatural que Dios otorga a los creyentes a través del Espíritu Santo, que no es por mérito propio, sino por la gracia divina que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Todo cristiano, todo hijo de Dios, dijimos, tiene al menos un don que Dios nos ha puesto en nuestras manos como una capacidad sobrenatural que viene de Él para poder bendecir a otros, para poder ser útiles en la congregación, para poder ser útil en el ministerio, en el llamado que cada uno de ustedes tiene. Y también hay cristianos que pueden tener más de un don, más de una capacidad sobrenatural, de acuerdo al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dijimos que la palabra griega carisma tiene su origen en la palabra gracia o favor inmerecido, y su uso se enfatiza en los dones dados por Dios que no son merecidos por el cristiano, sino que Él los otorga de acuerdo como Él quiere. Así que, de acuerdo a Proverbios capítulo 11, verso número 14, dice que donde no hay dirección sabia caerá al pueblo. Por eso es de que liderar y administrar es un don que Dios tiene para cada uno de nosotros. Luego, en la última clase nos quedó pendiente hablar acerca de liderar y administrar como don, pero también hablando para el ministro o la administración en el Nuevo Testamento.
que es la palabra uperetis en el griego, hablando acerca de la administración en el Nuevo Testamento, y es una palabra compuesta por upo, que significa debajo, y eretis, que significa remero. La idea o el concepto básico literal de esta palabra, upiretis, es alguien que timonea, perdón, o rema un bote. En el pasaje que hablamos de los dones espirituales en la primera carta a los Corintios, específicamente en el versículo número 28, el apóstol Pablo le indica a la iglesia muy claramente de que la administración es un don específico dado por la gracia y la misericordia de Dios, como lo enseña el apóstol Pablo en el capítulo número 4, verso número 12, cuando habla y describe la labor de los líderes de la iglesia, hablando de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros, quienes son los encargados de capacitar a la congregación, que son los encargados de capacitar a la grey para la obra y el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo, porque el objetivo es que la iglesia en su conjunto alcance la unidad en la fe, que alcance el conocimiento de Dios y que alcance la madurez espiritual en Cristo Jesús. De ahí que la función de los líderes es la tarea de preparar a esa grey, a esa iglesia, a ese cuerpo de Cristo para el ministerio, para que cada uno realice su trabajo de acuerdo al servicio y al propósito que Dios tiene para ellos. Y esta capacitación tiene que buscar que todos los miembros del cuerpo de Cristo puedan contribuir a su edificación y que se puedan fortalecer mutuamente con la idea, con la meta de que todos podamos alcanzar esa unidad de la fe y poder llegar a ser un varón perfecto o tener la plena madurez en Cristo Jesús. Luego pasamos a un tema nuevo que aparece en la página número 18 de su material, que es los límites del liderazgo. Y vamos a arrancar aquí hablando un poco acerca de uno de los conceptos o una de las ideas más comunes hoy en día, que es un líder nato o los liderazgos natos. Definiendo lo que es un líder nato, es una persona que posee habilidades y características de líder de manera natural, sin haberlos aprendido de alguna manera, de acuerdo, o haberlos aprendido a través de un estudio o a través de una preparación previa. Y los líderes natos se caracterizan por tener confianza en sí mismo, que tienen mucha capacidad para comunicarse, tienen mucha capacidad para inspirar a otros, son muy inteligentes, son muy emocionales, tienen una visión estratégica y una habilidad de crear un ambiente de trabajo siempre muy positivo. Y estas personas pueden llegar a liderar grupos, incluso si tienen una posición de autoridad formal o establecida por alguien superior a ellos. Y esta capacidad de liderar se debe a su gracia, a su carisma y a la capacidad de poder guiar de forma natural. Y algunas características de los líderes natos es la confianza, la comunicación, la inteligencia, la visión, la estrategia, el carisma, la responsabilidad, entre otros. Y en algunos casos, el líder nato no funciona fuera de su entorno o de su ambiente de liderazgo o de influencia que tiene en su alrededor. Significa de que si un líder nato se mueve fuera de ese ambiente, probablemente no realice o no cumpla los objetivos de manera natural como lo hace si está dentro de su ambiente. Otra idea también acerca de los límites del liderazgo es ser un líder individualista, porque este tipo de liderazgo no produce en los demás o en el grupo un pensamiento creador o independiente, ni ayuda a producir cambios en la estructura del grupo. No hay un avance con una sola persona. Hay un dicho que ustedes y yo conocemos que dice que una sola golondrina no hace un verano. De la misma manera en el liderazgo. El líder necesita de un equipo, el líder necesita de ayuda para poder salir y sacar adelante una obra. Hay una literatura que es muy interesante
que yo se los recomiendo, que se llama Un líder no nace, sino que un líder se hace. Esta literatura es muy importante porque es una guía práctica que enfoca el desarrollo del liderazgo dentro del ambiente o dentro del ámbito cristiano y presenta algunas estrategias bíblicas para poder mejorar la administración. Si usted tiene la oportunidad de poder buscar este libro, ya sea en línea o en formato impreso, es del autor Ted Engstrom, se llama Un líder no nace, sino que se hace. Porque este libro le va a ofrecer una herramienta y consejos bastante prácticos para poder desarrollar el liderazgo, definiendo metas claras, haciendo planificaciones, organizaciones de manera bastante efectiva. Así que si usted tiene la capacidad de poderlo adquirir, será de mucha bendición y de mucha edificación para cada uno de ustedes. Y el ejemplo más claro de este libro, pues definitivamente son los 12 apóstoles que usted y yo vemos en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús comienza su ministerio buscando un equipo de trabajo, un equipo de apoyo que le va a ayudar a poder sacar adelante la visión y el programa que él tenía de redención para la humanidad. El Señor Jesucristo escogió a 12 hombres con características diferentes, con nivel de estudio diferente, con nivel social diferente, con nivel económico diferente, hombres que fueron sometidos a un proceso de enseñanza, a un proceso de capacitación para poder llegar a alcanzar un liderazgo que no era nato, un liderazgo que no era individualista, sino que era un liderazgo completo o bastante definido para la tarea que ellos iban a tener que desarrollar. Podemos ver también en el Antiguo Testamento hombres como Samuel que fueron basados o sus liderazgos fueron basados en un proceso de enseñanza como una escuela de profetas, al igual que Moisés, Josué y todos esos demás hombres del Antiguo Testamento. Hay una parte que es muy interesante que ustedes y yo entendamos porque el desarrollo y la preparación y la educación para la obra de Dios a lo largo de la palabra del Señor, a ustedes y a mí nos enseña muy definitivamente que los dones espirituales se pueden desarrollar. Y de acuerdo a esta realidad, es bastante especial que ustedes y yo podamos entender que hay tres cosas que debe de tener un equipo o una organización que son muy claves, que son muy especiales. En primer lugar, toda organización o todo grupo de trabajo debe de tener un plan constante que desarrolle líderes. Una organización que no tenga un plan para poder desarrollar líderes no va para ningún lado. En segundo lugar, hay que hacer un inventario de posiciones en el liderazgo dentro de ese equipo o dentro de esa organización. Y una vez teniendo ese inventario de posiciones dentro del liderazgo, nos va a dar en tercer lugar la oportunidad de tener un inventario de líderes potenciales. Si estos tres puntos, si estas tres ideas, si estas tres realidades llegan a ser una manera de desarrollar un grupo o una organización, eso genera dinamismo, genera un espíritu de éxito, hay una orientación y es algo que no va a fallar. Pero, pero también es importante que en toda organización o en todo grupo exista un plan que ayude a poder desarrollar líderes. Y esto se puede hacer en base a tres fases. La primera de ellas es dentro del grupo identificar líderes que son emergentes. Dentro de toda organización, dentro de todo grupo, siempre es importante poder identificar esas personas que tienen esa habilidad de poder ser líderes o futuros líderes. Y en segundo lugar, una vez se han identificado esas personas, es necesario poder invertir en su desarrollo. Todas las empresas a nivel secular que no invierten
en su planilla de trabajadores, en sus supervisores, en su fuerza de venta. No van a ningún lado, se quedan estancados. Una empresa que invierte en el desarrollo de sus trabajadores, que invierte en el desarrollo de sus gerentes, es una empresa que va a trascender más allá. De la misma manera, en el liderazgo, y no solamente en el liderazgo cristiano, sino también en el liderazgo secular. Pero si retomamos el punto del liderazgo espiritual o del liderazgo cristiano, es importante que las organizaciones cristianas inviertan en ese desarrollo, como por ejemplo capacitando, instruyendo, actualizándose en planes, en organizaciones, en métodos para poder sacar adelante los ministerios. Dijimos entonces, en primer lugar, tenemos que identificar líderes que van saliendo dentro de esos grupos y en segundo lugar, una vez los identificamos, comenzamos a invertir en ellos en capacitaciones, en orientaciones, en preparación. ¿Para qué? Para que una vez ellos ya han sido capacitados, ya han sido instruidos, se puede comenzar a confiar o a delegar a responsabilidades, que es lo ideal y el objetivo final en una organización. Si nos sumergimos en el campo ministerial o en el campo eclesiástico, las iglesias nacen como misiones en nuestra organización. Las iglesias nacen como misiones, como casas de oración, que a medida el trabajo se hace de manera efectiva y de manera eficaz, esas casas de oración o esas misiones se transforman en iglesias. Cuando una iglesia crece, una persona no puede hacer todo el trabajo dentro de la iglesia. Necesita ayuda, necesita colaboradores. Es ahí donde el líder, donde el encargado, donde el pastor, donde el ministro comienza a identificar personas dentro de ese grupo que le van a ser de ayuda para el ministerio. Usted identifica personas que son amables para el trato con las personas. Usted identifica personas que son capaces de poder instruir y enseñar a otros. Y usted va a comenzar a formar un equipo de trabajo que después que lo ha seleccionado, usted comienza a entregarle algunas responsabilidades dentro de la congregación. Pero como les repito, esto se puede aplicar tanto en lo secular como en lo ministerial. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Bueno, alcanzar metas y alcanzar objetivos. Pero retomando el punto del liderazgo cristiano, creo que todo esto no funciona si dentro de cada uno de nosotros no hay disposición en el corazón. Porque un servicio sin disposición no es eficaz. Así que mis amados hermanos, yo creo que esa es la tarea de cada uno de nosotros, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que Él pueda ministrar nuestras vidas y que nuestro servicio, nuestra entrega a Él sea de disposición del corazón. Luego en la página número 20, el material muestra cuatro estilos de liderazgo o cuatro categorías que fueron expuestas por el señor Ted Armstrong, quien es el autor del libro, perdón, Un líder no nace, sino que se hace. Y él clasifica estas cuatro categorías de la siguiente manera. Número uno, la política de no interferencia. Número dos, la democracia participativa. Número tres, la dirección autócrata benévola. Y número cuatro, la dirección autócrata burocrática. Ahora bien, quiero que usted lea estos cuatro conceptos, estos cuatro estilos de liderazgo, pero lo más importante de todo esto es que al final ustedes y yo podamos responder cuando entendamos estas cuatro categorías de que si el verdadero líder realmente se esfuerza por hacer que la organización sea un grupo sólido, un grupo ecuánime, un grupo motivado, y no solamente se dedique a mandar, a dar órdenes, yo creo que al final
El estilo dependerá mucho del enfoque de la tarea, del enfoque de la obra, del enfoque donde se encuentra la organización, porque si bien es cierto, en algunos momentos probablemente de expansión, el líder autocrático puede funcionar muy bien, pero en otra parte de esa organización probablemente el líder que es de interferencia política no va a funcionar. Quizás en este sentido, mis amados hermanos, usted y yo debemos tener claro, los tipos de liderazgo no son los mismos en todos los tiempos y en todas las organizaciones. Dios va moviendo su voluntad de acuerdo al propósito que Él tiene para los ministerios. Y de ahí la importancia que ustedes y yo estamos haciendo de prepararnos, porque habrá un momento, habrá una situación, habrá un punto donde usted y yo debemos de decir, bueno, ¿qué tipo de líder soy yo? ¿Qué tipo de líder quiero yo para mi organización? ¿Qué tipo de líder estoy siendo yo para mi grupo que Dios ha puesto en mis manos? Y creo que aquí es muy interesante que cada uno de nosotros vayamos siendo conscientes de que en algún momento, si Dios nos llama al ministerio, ustedes y yo podamos desarrollar un liderazgo bastante efectivo. Y voy a terminar en esta noche recordándoles de que la próxima semana tenemos la intervención o el análisis de la tarea acerca de el profeta Nehemías, que yo espero que ya vayan avanzando en este sentido, porque lo vamos a discutir en la próxima semana, y recordarles que cada uno de ustedes tendrá una participación de unos minutos para poder exponer esto. Les recuerdo que el texto base que ustedes tienen que utilizar para poder desarrollar esa tarea, pues obviamente es la Biblia. Puede acompañarse o puede apoyarse en algunos comentarios bíblicos, pero les recomiendo que se base en primer lugar en la Biblia, porque ahí usted va a estar encontrando las respuestas a todo esto. Así que mis amados hermanos, nos vemos primeramente Dios, si así lo permite, la próxima semana a la misma hora. Que Dios les bendiga a todos y muchas bendiciones.